Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno, qué bueno. Roberto nos hace cantar, ¿verdad? Nos sube las emociones. Es bonito el canto. Me alegro de estar aquí con ustedes una vez más. Ya me siento un poquito más tranquilo aquí. Ya el corazón está un poquito más tranquilo, no late tan duro, aunque sí me late un poquito, ¿eh? Me gusta estar aquí y verlos que están contentos, que están compartiendo aquí esta noche con nosotros o nosotros con ustedes. Mi tema hoy es una pregunta y creo que es una pregunta que mucha gente se hace y muchas veces tienen duda, otras veces se sienten muy seguros y quién sabe si están bien, quién sabe si están en lo correcto. Mi pregunta hoy, el tema que vamos a ver hoy es ¿quién es un verdadero cristiano? ¿Verdad que muchas veces preguntamos, oiga, ¿y es cristiano? ¿De veras? Vamos a ver si después de este mensaje hay un poquito más de certeza de saber, ¿soy realmente un cristiano? El diablo nos gusta que dudemos, ¿va? Es una de sus mejores herramientas que le puede dar al cristiano, que esté dudando, ¿seré o no seré? ¿Estoy correcto o no estoy? Entonces muchas veces el diablo nos mortifica con eso. Otras veces creo que es el Espíritu Santo que quiere que hagamos una reflexión para ver si realmente somos cristianos. Entonces, ¿quién es un verdadero cristiano? Aquí para la introducción, como le dije, esta pregunta puede causar polémica, puede causar dudas, pero yo quiero que salga clarito. Si Dios me da las palabras y el Espíritu Santo nos guíe, yo creo va a salir claro. Yo quedé sorprendido cuando chequé el internet. ¿Cuántos cristianos hay en México? Perdón. ¿Y qué creen? ¿Cuántos cristianos hay en México? Dicen el internet que el 94% de la población mexicana es cristiana. ¿Será? Yo dudo, no creo que ni el 6% restantes son realmente cristianos. No sé, ¿va? Pero jamás va a ser el 94%. Entonces, es como lo ve mucha gente. Se nombran cristianos, se llaman cristianos, pero realmente no lo son. Una razón es que nadie quiere ser diferente. Dice, no, pues yo también soy cristiano, como los demás. Esto no sucede solamente, digamos, entre los mexicanos, sucede mucho entre los menonitas. Yo estaba pensando hoy, si le preguntáramos a los jóvenes que andan en Rubio dando vuelta, los que se ponen en los expendios en los miércoles, que a veces hay hasta 10 trocas ahí estacionados y tomando, si a esos jóvenes se les hiciera esta pregunta, oiga, ¿y ustedes qué son? Casi creo que todos dirían que son cristianos. Entonces ya vemos que esto no es correcto, esto es falso. ¿Quién es un cristiano? Es un cristiano el que ha sido bautizado, que pertenece a una iglesia, que tiene un buen testimonio, que es justo, que es honesto, que lea la Biblia y que sirve hasta a Dios lo mejor que pueda. Diríamos, pues sí, esto debe ser un cristiano, ¿eh? Realmente es algo más profundo. Todo esto lo podemos hacer sin Cristo. Lo podemos aparentar nada más. Como ya le dije, no quiero causar confusión, sino claridad. Eso es mi meta aquí, mi deseo. Y creo que es oportuno pensar en esta pregunta, porque muchos confunden el cristianismo o el cristiano con una religión. Dicen, no, pues es religioso y por eso es cristiano. Son dos cosas muy diferentes. Ser cristiano, un verdadero cristiano, o ser religioso son dos cosas
muy, muy diferente. En el libro de Hebreos nos dice que la palabra de Dios va a separar. En alemán lo traducimos así, la carne del hueso. Creo que en la Biblia lo dice, la traducción lo dice poquito diferente, pero es el mismo significado. La palabra de Dios va a separar lo falso de lo cierto, lo cierto de lo falso. Esa función tiene la palabra de Dios. Bueno, esa palabra vamos a utilizar para definir esto. Nuestro primer paso que quiero hacer aquí, nuestro primer punto es, ¿quién es un verdadero cristiano? Se muestra en la fe en Cristo, que tiene una fe en Cristo. La fe en Cristo es lo fundamental para ser un cristiano. Creer lo que se nos enseñó quizá de pequeño, nuestros padres nos enseñaron cosas bonitas, cosas de Dios, no nos hace cristianos. Ver nacido en un hogar donde nuestros padres son cristianos no nos hace cristianos. Creer lo mismo que creen nuestros padres no me hace cristiano. Tengo que tenerlo, una fe en mi corazón, una fe en Jesús. Y lo vamos a ver un poco más adelantito. Dice la Biblia en Santiago 2 que hasta los demonios creen que hay un Dios. Fíjese, los demonios creen que hay un Dios. Entonces, sin duda, el ser humano, muchos piensan que también dicen que ellos creen en Dios. Pero ¿qué dice ahí en Santiago? Creen en Dios, pero tiemblan, tienen miedo porque saben quién es Dios. Durante la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, el pueblo judío no lo reconoció como hijo de Dios. Pero ¿saben quién lo reconoció? Los demonios. Los demonios reconocieron al Hijo de Dios. Voy a leer unos versículos, nada más para comprobar esto. En Mateo 8:28 dice así: cuando llegó a la otra orilla, que era la tierra de los Gadarenos, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y se le acercaron. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Y entre gritos le dijeron: Hijo de Dios, ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Fíjese, aquí había unos hombres con el demonio y vieron a Jesús y ¿qué dijo? ¿Qué dijo el demonio? Hijo de Dios. Lo reconocieron, los demonios reconocieron a Jesús. Otro versículo, hay algunos en la Biblia, voy a citar nada más dos. En Lucas 4:41 dice: también de muchos salieron demonios, los cuales gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús los reprendía y no los dejaba hablar porque sabía que Él era el Cristo. Imagínense, el pueblo de Dios, el ser humano que se identificaba muy puro, muy bueno, no reconoció a Jesucristo. Con todos los milagros que hacía Jesús, no lo reconocían. Pero los demonios que salían de la gente, que Él sacaba de la gente, lo reconocían como Hijo de Dios. Entonces, nada más con el simple dicho o con el simple hecho de decir: no, pues yo también creo en Dios, no nos hace cristianos. Es impactante ver cómo mucha gente, también los judíos, por decir, como los vimos aquí, no reconocían a Dios realmente. No reconocían a Jesús como Hijo de Dios. En la Biblia dice claramente que la fe es lo esencial para la vida eterna. Tenemos que tener fe. Sin la fe no vamos a heredar la vida eterna. El apóstol Juan enfatizaba más que todos los otros discípulos la fe. Yo tengo muchas citas bíblicas aquí, pero voy a leer nada más unos poquitos. Juan 3:16, ese versículo todos los conocemos, ¿no? Todos lo conocemos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, el que cree en Él, y no se, para que
que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Este versículo ya ve que es muy citado, lo escuchamos, lo vemos, y aquí dice lo que se necesita para ser un cristiano, un verdadero cristiano, es la fe para no ser perdido. El mismo capítulo, Juan 3:36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios caerá o recaerá sobre él. Entonces vemos que la fe en Cristo es lo fundamental para ser un cristiano. Hay muchos otros versículos, y digo principalmente Juan los citó, tiene muchos versículos donde dice que la fe, eso es lo fundamental. Quien confía completamente en Jesús como su único Salvador, su Salvador personal, tiene la verdadera fe, tiene una fe verdadera. Esta verdadera fe produce obras, hace cosas para Dios, produce obras, ahí se muestra. Santiago, el libro de Santiago habla mucho de obras. Mucha gente se confunde y finalmente dice: no, pues Santiago quiere que por medio de las obras seamos salvos. No es así. Santiago habla de nuestras obras después de la fe. Ya cuando seamos salvos y vivimos con Jesucristo, tenemos una relación con Él, van a salir obras, va a producir hechos. En Romanos 9:10 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si confiesas, en otras palabras, si lo crees con tu boca que Jesús es el Señor de tu corazón, y lo crees con tu corazón, serás salvo. Y lo dice en el versículo 10: porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Muy bien, pudiéramos citar muchos más textos bíblicos, pero lo principal es la fe para ser un verdadero cristiano. Un cuento que se cuenta muchas veces entre nosotros es de que un señor, un equilibrista, ¿cómo decimos que equilibrista? ¿Qué libro? Sí, el que equilibra, el que equilibrio. Tendió un cable por una cascada muy alta, con mucha agua, todo puso un cable y lo trazó caminando hasta el otro lado, y luego se regresó a la mitad y luego hizo un backflip, una vuelta así para atrás, y cayó sobre el cable. Se bajó y dijo: ¿qué creen? Aquí tengo una carretilla, ¿la puedo cruzar también? ¿Ustedes qué creen? No, dicen que sí, fácil, pues ya vimos que echas hasta una maroma así para atrás, puedes hacer lo que tú quieras. Y pasa con la carretilla, y luego se viene bien alto allá en una cascada muy alta. Y luego dice: si es que ustedes creen, ya lo vieron, ¿sí creen que lo puedo hacer? Sí, claro. Bueno, súbase a la carretilla usted, súbase, yo lo cruzo. No había nadie que se subía, nadie se quería subir. La verdadera fe es ¿cómo se dice? Aguanta, o sea, confía. Bueno, nuestro segundo punto que queremos ver para ver si somos o quién es el verdadero cristiano es el amor hacia el Señor. Un verdadero cristiano tiene un amor por su Salvador. Lo quiere con todo, lo da todo por Él. Un verdadero cristiano ama al Señor más que a sus bienes, lo ama más que a su familia,
lo ama más que a sí mismo. Porque eso nos dice nuestro Señor Jesucristo en Lucas 14:26. Dice, si alguno viene a mí y no renuncia a su padre, a su madre, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a sus hermanos, ni a sus hermanas, ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces Jesús pone una barrera muy alta, dice renunciar. ¿Y qué quiere decir con eso? Cuando renunciamos a nuestros bienes que tenemos, a nuestras riquezas, a nuestros padres y familiares, es para que nosotros tengamos todo el amor para Él. Esto no quiere decir que ahora pues, no podemos amar a nuestros hijos, a nuestras esposas, pero nada puede impedir que amemos al Señor con todo el corazón. Y si algo nos impide, ya sea nuestros bienes, nuestros familiares, nuestra esposa, ya no podemos ser sus discípulos. Así lo dices. En Mateo 22:37 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amar al Señor con todo lo que tenemos. Dice aquí que con todo tu corazón, alma y mente. Somos compuestos de esos tres cosas y con esos tres tenemos que amarlo. Un verdadero cristiano lo ama con estas tres cosas, con su corazón, alma y mente. Jesús le dijo a sus discípulos, si me aman, guardarán mis mandamientos. Eso va a ser una muestra. Ustedes van a obedecer mis mandamientos de acuerdo cuánto me aman. Los verdaderos cristianos aman al Señor con todo lo que tienen. En 1 de Pedro, capítulo 8 y 9 dice, ustedes aman a Jesús, a Jesucristo sin haberlo visto. Y creen en Él, aunque ahora no lo ven. Y se alegran con gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Aquí combina, este versículo combina muy bonito la fe con el amor a Jesús. Dice, ustedes aman a Jesús sin haberlo visto. Y es interesante, ¿verdad?, que a Jesús nunca lo hemos visto, lo leemos, lo conocemos por medio de su palabra, pero lo amamos. Un verdadero cristiano lo ama con todo lo que tiene. Muchas veces fingimos un amor falso hacia el Señor. Sí, en los domingos, ¿no?, en las congregaciones, pues podemos alabar al Señor, podemos testificar, dar un testimonio para el Señor, pero muchas veces lo fingimos, no es cierto. En 1 de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. En la iglesia, quizás en nuestras reuniones, sí, yo amo a Dios, pero odia, está emproblemado con su hermano. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no lo ha visto? Y es mucha lógica, ¿verdad? Si a un hermano que vemos, no lo odiamos, ¿cómo vamos a amar a Dios que nunca hemos visto? Se ha dicho, o se dice muchas veces, que nuestro amor hacia Dios es tan grande como nuestro amor hacia el hermano más humilde, o más pesado, pudiéramos decirlo también, más difícil. Esto sí ya nos llega muy cerca, ¿no? Nuestro amor hacia Dios es tan grande como mi amor a un hermano más humilde, uno que nos da trabajo, uno que nos estorba en la vida a veces. Un verdadero cristiano tiene el amor de Dios porque fue derramado lo recibió por medio del Espíritu Santo, como lo dice la Biblia en Romanos 5:5, dijo, el amor que se les ha dado por medio del Espíritu Santo. Entonces, un verdadero cristiano tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo siempre viene con amor. También contiene amor. Así nos dice Romanos 5:5.
no lo tengo aquí en la hoja, pero este versículo quisiera leerlo. Romanos 5:5. Es uno de mis versos favoritos. Dice así: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en una persona en el momento que confiesa, en el momento que es convertido a Jesús. Cuando es renacido de nuevo, entra el Espíritu Santo y consigo el amor de Dios. Cuando este amor rebosa, otros son beneficiados por medio de nosotros. Ese amor no es solo para nosotros porque brota, rebosa y otros son beneficiados. Jesús dijo, la prueba de que son mis discípulos va a ser si se aman uno al otro. Y si nos amamos uno al otro, quiere decir que también amamos a Dios. Pablo le escribió en la carta a los Gálatas, dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque eso es el cumplimiento de la ley. Con eso cumplas la ley. Esto fue el segundo paso. Primero, fe. Segundo, amor a Jesucristo. ¿Qué tanto estamos dispuestos a dejar o a donar o a eliminar por el amor de Jesucristo? ¿O cuánto queremos gozar nosotros? Habíamos visto ahí en Lucas que decía que hasta su propia vida la tenía que dejar. ¿Cuánto estamos dispuestos a dejar por el amor de nuestro Señor? Ese es el segundo punto. El tercero, el andar con el Señor, el caminar con el Señor. Una gran parte de ser un verdadero cristiano se muestra en nuestro caminar con Dios. La fe y el amor están en el corazón, pero el andar, cuando caminamos todos los días, nos encontramos a otra persona, enfrentamos problemas, luchamos con otras cosas, vicios o qué sé yo. Entonces nuestro caminar, nuestro andar con Dios muestra mucho. Es una muestra práctica. Aparentamos mucho con eso si somos realmente hijos de Dios, cristianos. Los cristianos y los no cristianos se distinguen principalmente por su forma de vivir, sin que hablen, sin que digan que creen, pero en la forma de cómo viven. La Biblia enseña que ha ocurrido algo radical en un cristiano, en uno que está convertido. Dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha dejado o atrás ha quedado todo lo viejo. Ahora ya todo es nuevo. Entonces, un verdadero cristiano deja todo lo viejo, lo deja y nuevo ha empezado. Empieza un camino nuevo. Ahí se muestra. El hombre viejo o el viejo hombre con sus obras ha sido crucificado y deja atrás a todo lo mundano. Es un caminar en el Espíritu. Es un andar en Espíritu. Como dice la Biblia, el Espíritu guía a los hijos de Dios. En Romanos 8:14 dice, porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces el andar en este mundo, entre toda la maldad, es un andar en el Espíritu. Y dice aquí que el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.
Muchas veces gente está en duda, dice, no sé si yo realmente estoy salvo, si Jesús me aceptó, si fui convertido correctamente. Yo a veces le digo, cuando estas dudas surgen en alguna persona, le digo, deja tú lo que diga la Biblia, vamos a dejarlo en un ladito, deja lo que te digan otra gente, otro pastor. ¿Qué te dice el Espíritu a ti? ¿Te dice que eres hijo de Dios? Porque este versículo nos dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y cuando esto sucede, vamos a caminar con Él. En el versículo 16, allá lo he leído, que dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Entonces podemos tener la certeza, si el Espíritu nos dice, eres hijo de Dios, tú si eres hijo de Dios, entonces debemos de tener confianza de que seamos hijos de Dios. En Gálatas 5, 16 a 18 dice, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Este versículo nos dice algo muy importante. Dice que en la carne, lo que tenemos en la carne es malo. Son los deseos de la carne. Dice, ya no lo hagan. Si tienen el Espíritu, déjalos que el Espíritu los guíe. Porque dice, los deseos de la carne se oponen al Espíritu. Hay una guerra constante en un cristiano. Está el espíritu de la carne y está el Espíritu de Dios, el divino, y se están peleando. Se cuenta mucho un relato, o será un cuento, no sé, de que un señor tenía 2 perros y llevaba los perros a una plaza pública para que se pelearan ahí, uno negro, uno café. Entonces él hacía apuestas con la gente y le apostaban por el negro, apostaban por el café. Y la gente muy pronto se dio cuenta de que él siempre ganaba. Si todos le apostaban al negro, seguramente el café iba a ganar, o al revés. Entonces le preguntaron, ¿y cómo sabes cuál perro va a ganar? No, dice, el que le doy más alimento, el más mejor alimentado, ese es el que ganas. Él lo manipulaba ahí. Entonces así pasa con nosotros. Tenemos 2 espíritus o 2 naturalezas, podemos decirlo así, la de la carne y la de espiritual, la divina, y están en nosotros y ahí se están peleando. ¿Y cuál va a ganar? Al que se le va a dar más alimento, el que alimentamos más. Si alimentamos la naturaleza, el espíritu de la carne, va a ganar al Espíritu Santo, o viceversa. Entonces, al que más, ¿y cómo le damos alimento al Espíritu de Dios? Por medio de la palabra de Dios, con la relación con Dios, tener el andar con Dios al diario, eso lo va a alimentar. Es decir, no vamos a vivir ya según la carne, sino según una nueva criatura. Estas luchas están constantemente allí y mientras más la ganamos, más la peleamos, más la ganamos. Ya Rolfo citó así en breve el versículo del 1 de Juan, creo que es 4, donde dice, el que está en ustedes es más grande, es más fuerte que el que está en el mundo. Entonces tenemos ese consuelo o esa certeza de que el que está en nosotros es más grande que el que está en este mundo. ¿Cuál espíritu domina en ti? ¿Es el Espíritu Santo domina al de la carne o el de la carne domina al del Espíritu Santo? Al que vas a alimentar mejor, ese es el que va a ganar. Dice Romanos 6, 16 que a quien sirvemos, ¿cómo? Al que sirvamos,
somos esclavos. ¿Sí? Si servimos a la carne, vamos a ser esclavos de la carne. Si servimos a Dios, vamos a ser esclavos de Dios. Jesús es muy buen ejemplo. Él vino a este mundo, fue completamente hombre y permaneció completamente divino, Dios. Tenía estas dos naturalezas en él. Estaba la carne, porque él era un humano, él sentía igual que nosotros, pero él también era Dios. Entonces, él siempre ganaba. Jesús nunca hizo un error, nunca tuvo una falla, nunca tuvo una recaída que dijo, no, es que me caí, ¿no? Porque el Espíritu de Dios siempre dominaba al espíritu de la carne. Es muy buen ejemplo. Jesús fue tentado, dice la Biblia en Hebreos, fue tentado de tal manera que como nosotros, con lo mismo, tenía la misma tentación que nosotros. Él sabe cómo hemos sido o cómo el diablo nos provoca. En Isaías 53 tenemos ahí donde dice cómo el Señor va a venir, cómo se va a llevar como un cordero a la matanza, no va a abrir la boca. Y luego leemos en 1 de Pedro, dice que no respondió cuando fue maltratado, sino se lo puso a él, a su padre. ¿Cómo lo hizo? Algunos dirán, no, porque era Jesús, por eso él aguantó todo eso. En la carta de Filipenses, Pablo dice que Jesús se quitó lo divino para venir a esta tierra, aceptó de ser un hombre, fue encontrado como un hombre y fue obediente, gracias, hasta la cruz. Entonces fue un hombre como nosotros, fue un hombre y él vencía. Él en su andar en esta tierra, él ganaba cada lucha contra el mal, porque él tenía una relación muy cercana y muy unida con su Padre Celestial. Aquí quiero concluir. Aquí hemos visto en 3 pasos, hemos descrito lo que es un verdadero cristiano. Quizá pudiéramos añadir ahí otros puntos más, pero creo que estos 3, la fe, el amor a Cristo y el andar con Él, son los 3 principales principios para un verdadero cristiano. La fe produce el renacimiento, el amor manifiesta lo especial de Dios, o sea, el amor de Dios en nosotros. Con el amor de Dios podemos soportar lo que no podemos soportar con nuestra carne. Y el nuevo caminar produce el fruto del Espíritu. Si andamos en esta vida, caminamos, va a haber el fruto del Espíritu, lo que es el amor, la paciencia y todo eso que tenemos en Gálatas 5. En resumen, un verdadero cristiano se distingue por su santificación y separación del mundo. Un verdadero cristiano se separa del mundo y se santifica. No entra en cosas mundanas, se santifica. Su disposición él está dispuesto a testificar. Él tiene un testimonio para Dios y para la gente. Su fidelidad a la palabra de Dios se muestra. Él estudia la palabra de Dios. Él quiere sacar todo lo que pueda, lo más que pueda de la palabra de Dios. Y un verdadero cristiano prevalece. Él se queda. No es un cristiano el domingo, entre semana no, o un año sí, o 5 años sí, y ya después no. Un verdadero cristiano permanece en ese estado. Finalmente, para reflexionar un poco, y cada quien
Cada uno de nosotros puede preguntarse esto, puede reflexionar en sí mismo. Una persona, ahora con el pensamiento, ¿quién es un verdadero cristiano? Una persona que nunca da testimonio, nunca habla de su salvación, de cómo fue salvado, liberado, nunca tiene ese testimonio. Quizás no es un cristiano, no está salvo. Quien nunca habla de su hogar eterno, de su hogar celeste, que nunca habla y se expresa un anhelo de estar en casa con el Señor. No lo tiene, no lo muestra, no lo sentimos, probablemente nunca ha sido salvo. Quien nunca habla de la alegría con el Señor, de un gozo profundo en su corazón, probablemente jamás ha sido salvo, porque no lo ha experimentado y pues no lo puede testificar. Que cada uno de nosotros hoy, aquí presente, se examine a sí mismo delante de Dios. Dijo Jesús en Mateo 7:20, por sus frutos se conoce el árbol. Se va a mostrar, se va a ver. O dijo en el siguiente versículo, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? De que vivamos por Él, que vivamos con Él, que vivamos en la obediencia, que seamos una luz aquí en este mundo tan oscuro. Espero que esto nos ha dado más claridad sobre quién es un verdadero cristiano. Que Dios bendiga su palabra.